Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Fútbol sin Balón, Liderazgo y Deporte. Muy contento y muy emocionado del invitado que vamos a tener en el episodio de hoy. Y en este episodio vamos a hablar de un tema que siento mucha identificación y quizás tiene que ver con mi trabajo como coach y lo que hago en el día a día. Y es que el tema de hoy es buscando el desarrollo del ser integral. Hablaremos con Sebastián Hernández, jugador profesional, actualmente jugador del Atlético Huila, con el cual podremos hablar sobre proyectos deportivos, cómo trabajar en el deportista y conocer un poco sus experiencias que lo han llevado a tener el liderazgo que hoy tiene dentro de su equipo. Así que muy conectados y de nuevo bienvenidos a este su podcast Fútbol sin Balón. Bueno, bienvenidos a todos y estamos llegando aquí a nuestro segundo episodio de este podcast Fútbol sin Balón, Liderazgo y Deporte. Y pues como pudieron ver en la introducción, tenemos un invitado muy bacano con el que vamos a poder hablar de muchas cosas. Yo creo que de pronto, Sebas, me voy a salir hasta un poco del fútbol y vamos a hablar de otras cosas también importantes que nos pueden sumar. Y pues nada, como ven acá le damos la bienvenida a este espacio a Sebastián Hernández. Sebas, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptar esta invitación a nuestro podcast. Hola David, un saludo muy especial y no a ti. Muchas gracias por la invitación y siempre voy a estar ahí cuando sea para hablar de fútbol, de lo que nos gusta y ahí estaremos. Súper, súper, muchas gracias, Sebas. Y nada, como hemos hablado, el tiempo en estos espacios es oro. Entonces, nada, compártenos muy rápidamente un poco pues digamos que eso hablar de uno no es tan chévere, pero como para que la gente que de pronto no te conozca y que esté llegando a este espacio sepa quién es Sebastián Hernández, cuándo inicia su carrera, cómo inicia este tema futbolístico y al día de hoy en qué estamos. Bueno, y rápidamente, padre de familia, dos niñas, jugador profesional hace 22 años, carrera, pasado por diferentes países, Bulgaria, Turquía, Ecuador, Venezuela, apasionado por este deporte desde pequeño. Simplemente desde los 4 o 5 años encontré en el deporte, bueno, en este caso en el fútbol, esa salida a, porque era un niño muy introvertido que le costaba hacer amistades y bueno, en el fútbol encontré eso, el poder eh, tener amistades, el poder conocer gente y creo que ha sido como ese vínculo con la sociedad y hasta el día de hoy. Súper, súper, Sebas. Nada, para que entremos como en preguntas y vamos viendo a ver cómo nos va surgiendo esta charla. eh, digamos que por la posición futbolística en la que has jugado, siento que el tema del liderazgo a veces se termina como llegando casi que a imponértelo de alguna manera. O sea, cae siempre un peso sobre estas personas, en el caso tuyo, sobre estos futbolistas que tienen estas posiciones dentro del campo de juego. Y digamos que no sé si haya llegado como un momento o que tengas de pronto como ahí en tu cabeza, un momento que haya sido como muy específico, donde hayas dicho, yo sentí que el liderazgo me llegó en este momento o me siento líder en este momento y antes no lo habías percibido de esa manera, Sebas. Sí, David, yo creo que durante mi carrera siempre fui volante 10 y era una posición que recaía el peso, yo creo que un poco exagerado en cuanto cuando el equipo no jugaba bien. Creo que ya no se escucha, hoy en día no se escucha mucho eso de que si el equipo no jugó bien es porque el 10 no entró en el juego. Y era algo que escuchábamos durante años y años, años, que terminaba el partido y si el equipo no jugaba bien, era responsabilidad del 10 porque no entró en el juego. Entonces, desde pequeño era como esa responsabilidad y ese peso encima de tener una posición muy relevante en el juego, donde te exigían tener ese liderazgo y te exigían un poco más porque de ti dependía si el equipo supuestamente jugaba bien o no. Ya gracias a Dios, pues ya el fútbol ha cambiado un poco,
sobre todo la forma de entender el juego y saber que no, para que el equipo juegue bien, no necesariamente tiene que ser por la influencia de un solo jugador, sino que todos los jugadores tienen que estar comprometidos en esa función para que el equipo pueda jugar bien. Entonces, yo creo que sí, desde muy pequeño me tocó esa responsabilidad, pero bueno, me la he tomado muy tranquilo. El tema de liderazgo y ya de tomar últimos años, más por cómo se han dado las circunstancias y bueno, sí me ha tocado estar más implicado en lo que es el tema de grupo, el tema de los compañeros, algo que no lo había tenido en toda mi carrera porque era de pronto un jugador que influía en los compañeros o transmitía a los compañeros desde el terreno de juego y lo que podía hacer dentro del campo, pero no tanto cuanto a la comunicación o en el día a día, el estar más preocupado por ellos o bueno, en una posición diferente. Digamos que aquí puede que me salga un poco como del tema de liderazgo o empresa y este tipo de cosas, pero hablando de la posición de 10 que decías tú ahora, adicional a un tema, y es que se me vino como mucho algo aquí, y es una posición que hemos escuchado en los últimos años, quizás una posición que va a desaparecer o que está desapareciendo, que ya los 10 no hay, que de hecho se atreven a decir que el último 10 que hubo en el fútbol es Riquelme, o sea, se atreven a decir como quien dice esa posición desapareció como tal y lo traigo como mucho a algo que puede estar sucediendo en el mundo y en el entorno, y no solamente para el fútbol y para todos los contextos, y es, digamos, la llegada de diferentes cosas como la inteligencia artificial, por ejemplo, que dice que nos va a reemplazar a las personas en muchas labores. Siento que la posición del 10 es como si le hubiera llegado la inteligencia artificial con toda esta táctica y técnica nueva que está llegando al fútbol y le dijeron, no, a reemplazarlo. O sea, ya el 10 vamos digamos que ahí qué es lo que toca hacer, Sebas, y ya para que me digas cómo sientes esto, y es adaptarnos a esto nuevo que va llegando. Y lo mismo siento que nos está pasando hoy en día en el tema empresarial. Las empresas nos está tocando llegar a adaptarnos a la inteligencia artificial. No quiere decir que nos extinguimos, simplemente estamos adaptándonos a eso. Y siento que quizás una persona como tú en este caso, con esa posición de juego, creo que lo que ha pasado es un poco también eso, quizás un poco de adaptación, Sebas. Sí, lo dices muy claro y en el 2006, 2005 que estuve yo con Juan Carlos Osorio en Millonarios, él acaba de llegar de Inglaterra y Mm. te estoy hablando de casi así 20 años donde todavía existía el volante 10 acá en Colombia y él nos decía que el volante 10 tienen que ser todos los jugadores, o sea, todos los jugadores del campo tienen que pensar como ese volante 10, no solamente el volante 10 es el que tiene que responder, entonces vos lo decís, hoy en día la inteligencia artificial que se encarga de hacer todo, cada uno en su posición tiene que tener la capacidad mental de entender el juego para que en cada situación o un momento del partido pueda resolver como un volante 10. Y yo creo que el entrenamiento y la metodología del entrenamiento da para eso, para que los jugadores en cada situación puedan resolver esa situación como un volante 10, puedan entender el momento del partido y lo que necesita el partido en la posición donde están para poder poner un filtro, eh, tirar un buen centro, poder hacer una pausa. Entonces, yo creo que la metodología también cambió mucho para que todos los jugadores tengan esa posibilidad y esa capacidad para poder resolver como ese volante 10. Entonces, por eso hoy en día no se le carga la responsabilidad al volante 10, sino que la responsabilidad de que el equipo funcione bien es de todo el conjunto, no solamente de un jugador. Digamos que, Sebas, siguiendo un poco con el tema del liderazgo, mm, yo creo que, y te lo decía ahora antes de entrar al espacio como tal, que siento que tú te estás preparando para lo que viene, porque pues finalmente después de ser futbolista activo viene otra vida, entre comillas, y es dejar el campo de juego y dejar todo esto que viene siendo como jugador activo. Mm, pero digamos, dentro de estas habilidades de liderazgo que pueden aparecer,
¿Cuál crees tú, Sebas, que pueden ser como esas habilidades que has desarrollado más fuerte del tema del liderazgo dentro y fuera de la cancha? Bueno, yo creo que eh, estamos en continuo aprendizaje y más en ese aspecto de liderazgo. Yo me considero que desde pequeño he sido un líder, pero un líder más desde el ejemplo, de lo que transmito dentro del campo. Y hoy en día me está tocando una función con los compañeros. Hoy en día soy el capitán del equipo y bueno, yo le digo que yo pensaba que hacía las cosas bien simplemente porque hacía lo mío y simplemente era llegar al entreno, hacer las cosas bien y bueno, para la casa, no me preocupaba por nada. Pero el líder yo creo que va un poco más allá de simplemente hacer las cosas bien y es en el tema de esa comunicación, de preocuparte por el compañero, por preocuparte por el grupo, el poder hablar con ellos, saber cómo están. Entonces, yo creo que es algo nuevo para mí, el cual estoy aprendiendo y quiero seguir creciendo en todo sentido para poder aportar mucho más lo que la experiencia que uno tiene o todo ese conocimiento, porque simplemente se va a quedar en conocimiento y en experiencia si no lo transmitimos y no ayudamos a que el grupo crezca con todo eso que hemos aprendido nosotros. Total, digamos que, Sebas, ¿tú crees que quizás el liderazgo, lo voy a trasladar simplemente al fútbol, ¿tú crees que quizás el liderazgo puede ir muy asociado a la experiencia, digamos, al tiempo quizás que ya lleve uno dentro de un camerino, dentro de una profesión, porque es que finalmente ustedes empiezan una profesión muy rápido, o sea, la profesión de ustedes comienza desde muy jóvenes y ya, digamos, a la edad que tú tienes, 37, 38 años, que estamos en esta edad, eh, digamos que ya hay demasiada experiencia acumulada. Quizás crees que el liderazgo puede venir asociado muy o va muy de la mano con este tema de la experiencia, Sebas. Yo creería que sí, es muy importante porque entre más experiencia tenés un sinnúmero de situaciones que te repiten en la carrera y, y hay jugadores jóvenes que apenas están comenzando y se van a enfrentar a esa situación. Entonces, qué mejor que una persona que ya vivió todo ese tipo de situaciones y conoce los efectos de esas situaciones, el cómo afrontar esas situaciones para poder tener menos margen de error en cuanto a resultados y alto rendimiento. Entonces yo creo que sí es muy importante el tema de la experiencia, pero lo que hablábamos ahora no es simplemente la experiencia, sino el poder transmitir y llegarles a todos esos compañeros que están comenzando y que necesitan una voz de experiencia. Yo creo que ese también es algo muy importante, el poder comunicar, el poder transmitir y que ellos no simplemente te estén escuchando, sino que les pueda quedar algo de eso que le estás transmitiendo, porque yo me pongo en el lugar de ellos, también fui joven y muchas veces me hablaron, pero eh, no lo entendía en ese momento lo que me estaban diciendo, simplemente escuchaba, pero sí es muy importante el poder haber vivido todo ese tipo de situaciones para poder llegarle a esos compañeros y bueno, que ellos no cometan esos mismos errores o puedan tener ese margen más pequeño para poder triunfar en sus carreras. Digamos que hablando un poco de esto, se me viene a la cabeza algo ya como en el tema empresarial que ocurre mucho, y es que a veces es muy importante, y sé que en el fútbol pasa igual, cuando llegan estas personas jóvenes como con ideas diferentes o con formas de hacer diferente, quizás como, y con esas ganas de, pues cuando uno está más joven, como de comerse más el mundo, y a veces sin pensar cuáles son las consecuencias, pero entonces hagamos acá, hagamos esto, y por qué no. Y eso es bien interesante porque también lo pone a uno como, venga, chévere, pero pienso que hay algo que tú estás tocando, Sebas, del tema, sobre todo con experiencia, quizás hablando del tema de la experiencia o de los años que uno va acumulando, que sobre todo lo que acumula son momentos y situaciones para resolver.
Y es que a veces se nos olvida que cuando llegamos como nuevos a grupos de trabajo, hay gente que ya trae una experiencia y que sabe cuándo se puede hacer algo que se debe hacer. ¿A qué voy? A veces uno cuando es nuevo llega con muchas ideas y por ahí dicen que escoba nueva barre muy bien y es porque llega uno como con esa energía desbordada y con ideas de muchas cosas y a veces uno cuando está joven se pone como quizás no, o se disgusta cuando de arriba o un líder o un jefe o alguien con más experiencia le dice, venga, no, bacano, chévere eso, pero espérate que es que aquí ya hemos intentado eso y no ha funcionado. Y uno como que, pero venga, si es que es diferente, ¿por qué no lo hace? Ese tema de combinar ambas cosas me parece que es fundamental porque también ayuda a que se tomen decisiones de manera mucho más acertada, porque finalmente las decisiones se deben tomar, obviamente sin miedo, yo eso lo he entendido en el tiempo, pero con una asertividad de poder entender el entorno, el contexto y no simplemente como por tomar decisiones y decir, pues lancémonos a ver qué pasa, sino tratar de tener como un poco de un plan para poder accionar ahí. Entonces me parece muy, como muy chévere entender eso y que quizás todos pasamos por ese momento como tú lo compartías, de ser jóvenes y de llegar a equipos y pues digamos sobre todo ustedes que como futbolistas por lo general llegan a diferentes equipos y estando en el mismo se cambia muchas veces el equipo de trabajo, no solamente cuerpos técnicos, sino también los compañeros. Y digamos, Sebas, que devolviendo muy poco como a ese inicio de carrera, si mal no estoy, tú comienzas en el Quindío, tu carrera como profesional, ya me corregirás tú. Digamos, cuando empiezas tu carrera, ¿tenías algún referente que tú dijeras, me gustaría ser como esta persona cuando yo tenga más tiempo en el fútbol? ¿Tenías de pronto como ese referente o ese mentor en el fútbol que tú pudieras ver como ejemplo, Sebas? Sí, bueno, en cuanto a lo primero que estabas hablando de los jugadores nuevos, es muy importante lo que es el tema emocional. Yo pienso en la inteligencia emocional que te lo da la experiencia. Son jugadores que vienen con esa emoción de poder debutar, de poder jugar en profesional, voy a salir en televisión. Pero entonces ahí es donde le podemos ayudar nosotros los que ya hemos vivido todos esos momentos buenos y no tan buenos en el fútbol, que emocionalmente son una montaña rusa si no lo sabes manejar. Y bueno, ahí es donde le podemos transmitir y ayudarlos. Normalmente el jugador escucha, pero bueno, es ahí cuando vos te toca vivir esos momentos para aprender de ellos y bueno, ahí eh, te vas formando a través del tiempo y de las situaciones que te vayan pasando, pero qué mejor que alguien te pueda advertir, te pueda dar muchas más herramientas para que puedas sobreponerte a todas las situaciones que vivís en el fútbol y que no es fácil poder afrontarlas. Y bueno, comenzando, como tú lo dijiste, David, comencé en el Quindío muy joven, a los 16 años, y ese primer líder que yo tuve en Camerino y con el cual me tocó compartir habitación en concentraciones fue Leonel Álvarez, que ya se estaba retirando a los 38 años de edad y bueno, fue un ejemplo para nosotros, éramos muchos jugadores jóvenes en ese entonces en el Quindío y lo teníamos a él que venía de jugar selecciones Colombia, de jugar en el extranjero, de ser ídolo en Nacional y, y él en realidad es el líder motivacional y también por experiencia, por todo lo que vivió él en los otros equipos, para nosotros fue muy importante. Lo tuvimos casi un año y lo aprovechamos bastante. Digamos que crees, Sebas, que le pudiste como, si fuera una sola cosa, quizás son muchas, pero si quizás fuera una sola cosa, ¿qué crees que pudiste sacarle de provecho a Lionel en ese año, teniéndolo como referente en el equipo? Bueno, Leo sin duda era un profesional. Yo creo que él era el primero en llegar al entrenamiento y el último en irse. Y todo lo dicen, pero otra cosa es verlo y vivirlo como lo hacía él. Y en realidad terminaba el entreno y él se quedaba una hora y media después de los entrenos, a esa edad y con esa capacidad. Nosotros jugábamos los domingos y el otro día, lunes, todos teníamos descanso y él pedía los balones, las estacas y si ibas solo para el entrenamiento. Sebas, acompáñame a entrenar mañana. Y si ibas solo a entrenar al estadio,
el día de descanso. Y así un sinnúmero de cosas que ya uno se da cuenta del por qué llegó a donde llegó en su carrera. Y también, más allá de lo profesional que era un líder emocional y de mucho, transmitía mucha motivación desde el camerino, las charlas. Yo creo que él tiene ese don de transmitir, esa energía que tiene. Yo creo que para nosotros fue un ejemplo a seguir de esos primeros líderes que tuvimos en nuestra carrera y bueno, pues lo que hablábamos, más allá de lo que él pueda expresar, yo creo que es su trayectoria, todo lo que vivió, todos esos momentos que pasó, lo que le da esa credibilidad y bueno, lo que puede transmitir en ese liderazgo. Sebas, tocaste algo que me parece súper importante y es el tema de, y no solamente digamos que aplica para una persona que sea un empresario o un dueño de empresa o un líder de un equipo, yo creo que aplica para todos, y es el tema de liderar con el ejemplo. O sea, que finalmente valen mucho más esas acciones que yo implemente y quizás sin el ánimo de mostrarle a la gente. O sea, porque seguramente esto ya era como un hábito para él, todo lo que hacía de llego primero, me voy de último, entreno el día de descanso, quizás no era como, uy, le voy a mostrar a los muchachos, no, es un hábito y con eso, digamos que con el ejemplo, lo único que genera en este tipo de personas, y bueno, lo digo por todos nosotros porque así funciona, sea con el ejemplo positivo o no positivo, es que terminamos generando algo que tocabas al final, es credibilidad. Y al tener credibilidad uno en una persona o que las personas tengan credibilidad sobre nosotros, sobre nuestras ideas, creo que es completamente ganador. Y me devuelvo un poco, digamos, al tema de Lionel, y no es porque vayamos a hablar de él, sino por esta muestra que se nos pone en este momento. Y digamos que lo ve uno ya en su nuevo rol de director técnico. Tú hablabas de una palabra de transmitir, o sea, cómo transmite uno quizás el mensaje, cómo le hablan a las personas. Y creo que en ese nuevo rol lo estamos viendo. ¿A qué voy con esto, Sebas? Quizás es que cuando, digamos, voy a ponerlo puntual contigo, como te veamos a ti dentro de la cancha, los que te vemos desde afuera, como te ven tus compañeros desde adentro, como te ven tus cuerpos técnicos también trabajando, como se ve, digamos, todo eso al interior de tu trabajo, quizás ese va a ser el reflejo de lo que tú vas a hacer a partir de el momento que ya estés fuera de las canchas de juego y vas a reflejar lo mismo, porque finalmente la esencia de cada quien es la esencia y eso no va a cambiar. Y algo que yo quiero que hablemos, Sebas, y que espero que no se me vaya a pasar, y es el tema de la preparación que estás teniendo en este momento para el proyecto venidero, sea el que sea, pero has venido teniendo una preparación. El tema de poder tener tu licencia con Mebol, el tema de la maestría que hiciste, el tema de entidades deportivas, dirección de entidades deportivas, si mal no estoy, esto te va Sí. preparando para lo que viene más adelante. Sebas, ¿cómo has tomado tú este camino, digamos, de preparación? Porque entiendo que no es sencillo decir, hoy estoy en mi presente, pero también tengo que ir pensando un poco en lo que puede venir más adelante. ¿Cómo has tomado ese proceso, Sebas, en tu carrera en este momento? Sí, ahí es muy importante lo que para transmitir, es muy importante tu preparación y lo que has venido haciendo. No es que me retiro y, bueno, no estudié nada, pero ahora me voy a meter en el disfraz de empresario. Yo creo que es muy difícil llegar a transmitir y convencer si nunca te preparaste y no tuviste como ese proceso, esos momentos para poder llegar a hacer y transmitir. Entonces, en ese aspecto, desde hace 10 años comencé a estudiar administración de empresas de manera virtual. Después hice la maestría en dirección de entidades deportivas en la Universidad Europea, todo con el fin de poder seguir preparándome para eso que quiero llegar a hacer. Y bueno, también es una licencia, la licencia de BIA. La verdad, hoy en día no pienso en ser entrenador, pero sé que me puede ayudar en lo que quiero, que es el tema de proyectos deportivos. Entonces, ¿por qué no tener esa herramienta también de conocer el juego, de conocer el por qué una metodología de tal entrenador, de por qué una idea de juego? Entonces, yo creo que sumarle
como hablábamos ahora, en cuanto a momentos, sumarle herramientas y entre más herramientas que tengamos, vamos a transmitir mucho más cosas positivas en un futuro en lo que queramos hacer y bueno, sumarle toda la experiencia que tenemos en lo deportivo, que no basta con eso, sino que también hay que capacitarnos, también hay que estudiar y bueno, poder tener esa experiencia en lo administrativo y devolverle al fútbol un poco de lo que nos ha dado durante tantos años y bueno, aportar como ese granito de arena. Sebas, y qué bacano, digamos, eso que escucho, no solamente por el tema de preparación, pues porque siento que obviamente todas las personas debemos estar en constante preparación y constante aprendizaje, y eso es importante porque pues finalmente el mundo evoluciona tan rápido en muchos aspectos que debemos estar buscando siempre estar actualizados. Pero se me hace muy bacano, digamos, entender que quizás tu visión a tu futuro inmediato al dejarte ser futbolista activo quizás es el tema de proyectos deportivos. Y yo siento que hay algo que en este momento, pues justo por la institución en la que estás, digamos, en el Huila, hablábamos ahora fuera de cámaras del tema del proyecto deportivo que se está conformando con los dueños que tiene el Huila desde el año pasado, si mal no estoy, que llegaron ellos. Y siento que hay una cosa bien interesante y es, quizás la teoría la has adquirido en el estudio que has tenido en el tema de la administración de empresas, con la maestría, con la licencia también, porque empieza uno a ser muy teórico, pero siento que ahora desde adentro de un proyecto deportivo que es muy importante, no, porque siento que el proyecto deportivo que ha pasado con Independiente del Valle no es un proyecto deportivo solamente de Ecuador, creo que en el mundo es ejemplo y para nosotros es bien chévere lo que está sucediendo justo en nuestro fútbol colombiano. Y creo que tú poderlo vivir desde adentro se me hace como algo muy interesante porque yo siempre he pensado, yo soy administrador de empresas también, y cuando yo estudié la carrera, yo siempre dije, yo, ay, pues, pucha, pero esta vaina que uno está viendo acá, que al final en la calle no funciona igual. Muchas cosas de esa teoría uno sale a la calle y, hombre, esto muy lindo, pero aquí es otra cosa diferente. Yo creo que dentro de ese proyecto tuyo personal hay un match muy bacano y es, tengo la teoría y me estoy dando cuenta qué aplica, qué no aplica, y realmente ya con esa vivencia dentro de un proyecto deportivo importante, poder ver muchas cosas, y no solamente por el del Atlético Huila, pues obviamente por todas las instituciones en las que has estado, poder también tener en cuenta aciertos, desaciertos, todo ese tipo de cosas que uno va viendo dentro del proceso. Sí, total, David. Y lo que vos decís es muy cierto. Ya en mi carrera de administrador y también en la maestría, yo creo que no vi el tema principal de lo que es el proyecto Independiente del Valle y la necesidad que tenemos acá en Colombia, que es el tema social y el tema de preocuparse por la persona, por el producto, que yo creo que es lo que hace falta acá en Colombia y por eso me identifico con el proyecto, porque está enfocado es al producto. Si crece el producto, si le damos educación, si le damos todas las herramientas, si le damos preparación, información, ese producto a corto o largo plazo va a dar resultado. Si le damos buena nutrición. Entonces, yo creo que son detallitos que de pronto no te lo van a enseñar en una maestría, no te lo van a enseñar en una universidad, pero que viviéndolo en el día a día y bueno, aprendiendo también de los buenos ejemplos, eh, como el proyecto de Independiente del Valle, son detallitos que marcan la diferencia y bueno, muy contento de poder vivirlo en el día a día acá y saber que un proyecto de estos tan grande pueda desarrollarse acá en Colombia y sobre todo pues en Atlético Huila. Entonces es disfrutar de este momento del proyecto que está iniciando, ver cómo están estructurando todo, cómo están llegando los jóvenes de todas las ciudades del país con esa ilusión, con esa motivación y bueno, cómo también acá les están dando todas esas herramientas para que en 3, 4 años ese club pueda crecer y muchos de esos jugadores que están llegando con esa ilusión los podamos ver en una selección de mayores y por qué no el club poder estar en competencias internacionales. Súper, ¿no? Ese proyecto yo creo que, pues obviamente poco lo conocemos los que estamos de afuera, pero pues algo puede ver uno y pues conociendo el ejemplo Independiente del Valle.
Y creo que tocas algo que me parece muy interesante, Sebas, y que ahí es donde yo compagino completamente, y es trabajar definitivamente en la persona, o sea, en ese ser que hay detrás del futbolista, porque finalmente, como tú lo decías, en ese producto como tal, porque es que finalmente dentro del deporte y funciona y aplica igual en las empresas, nos hemos enfocado tantísimo en los resultados que si no hay resultados, yéndonos al fútbol, en resultados deportivos, en la tabla de posiciones, clasificando a torneos o clasificando a finales, este tipo de cosas, si eso no ocurre, estamos muy mal, pero no nos estamos dando cuenta, quizás si nos estamos preocupando por esas personas que son las que están dentro del terreno, pues obviamente incluyo al cuerpo técnico y todas las personas detrás de esto, de todo este equipo de trabajo, pero quizás no nos estamos preocupando por ellos, sino por ver unos puntos dentro de una tabla de posiciones y no nos damos cuenta qué está pasando con las personas. Y el ver esto y el saber que hay instituciones que se están ocupando de eso, yo creo que es valiosísimo. Yo creo que es muy valioso porque termina no solamente construyendo deporte, sino construyendo lo que tú has, creo que una palabra que has tocado un par de veces es construyendo sociedad también, porque termina uno construyendo este tipo de más allá de si nos va bien o no en resultados, que eso, como te lo decía al comienzo, cuando estábamos fuera de cámara, va a pasar, los resultados tarde que temprano tienen que llegar cuando las instituciones hacen esto. Yo lo digo de la misma manera con las empresas. Yo me dedico al tema de coaching digamos, capacitación en las empresas y yo siempre hablo con las personas de talento humano y les digo, no dejen de capacitar a la gente, no tiene que ser con uno, pero siempre estén buscando capacitarlos, darle espacios para que las personas crezcan, darle posibilidades para que estudien, darle posibilidades para que tengan un poco de más tiempo con sus familias, que puedan compartir con ellos. Y creo que ahí es donde realmente las instituciones se hacen grandes y luego llegarán los resultados. Vuelvo y digo, yo sé que después de esto los resultados tienen que llegar sí o sí. Sebas, y para ir cerrando, digamos que ya nos decías un poco lo que te gustaría trabajar del tema de proyectos deportivos luego, de devolverle un poco al fútbol y al deporte lo que has podido recibir a través de él, pero como futbolista como tal, ya digamos que, ¿qué huella o qué legado te gustaría dejar en el fútbol cuando tú termines tu carrera de futbolista activo? ¿Cuál sería como esa huella que te gustaría dejarle al fútbol, Sebas? Bueno, va de la mano con lo que venías hablando, David. Yo creo que es ver al jugador como algo integral. Pongo un ejemplo. Oye, me gusta leer bastante y hoy en día leo temas de salud y yo veo las que ponen casos científicos de probabilidades de personas que salen de un cáncer y porque ya no solamente van con la quimioterapia, sino que va de la mano del trabajo psicológico, del trabajo emocional, el trabajo nutrición. Entonces es algo integral, no es simplemente la química. Yo creo que el jugador de fútbol es igual. Yo creo que la probabilidad de los jugadores que llegan a fútbol profesional o que llegan preparados, no solamente es darle las herramientas dentro del campo en el juego, sino es algo muy integral, el tema psicológico, el tema de nutrición, el tema de educación. Entonces vas a tener un jugador mucho más preparado y yo creo que las probabilidades también de que ese jugador triunfe o se sostengan a nivel profesional son mayores. Entonces, en la sociedad hoy en día lo ves en muchos campos, acá estamos hablando de salud, de deporte, pero en muchos campos también. Entonces, esa es la importancia. En cuanto al legado es eso, poder ayudar en ese sentido con el ejemplo, porque lo hablábamos durante toda la charla, yo creo que con el ejemplo. Ah, no, pues que mira, Sebastián jugaba torneo de Copa Libertadores, la Liga y la Copa, viajaba, pero le alcanzaba para jugar, para estudiar también. Entonces, ¿por qué no se puede estudiar de la mano del deporte? ¿Por qué no se puede también tener un psicólogo? ¿Por qué no cuidamos los detalles? Entonces, yo creo que es eso, con el ejemplo, que los jugadores puedan ser más integrales, que puedan tener muchas más herramientas y llegar mucho más preparados para, no simplemente para la carrera de jugadores de fútbol, que al final son unos cuantos años los que vamos a estar, sino que para todas sus vidas le puede servir. Entonces yo creo que ese puede ser el legado que se puede dejar. Bueno, yo creo que incluso es algo que podemos trabajar todos, independiente de ser deportistas, futbolistas o no. Creo que es un tema de la integralidad donde todos debemos apostarle. Finalmente,
digamos que, como lo decía yo en algún momento, el futbolista o el ser futbolista es una profesión como la tenemos todos, la que tengamos, sea la que sea, pero solamente un punto que tenemos dentro de un mundo que somos nosotros y qué bueno poder, digamos, poder enfocarnos a trabajar un poco en cada uno de ellos. Yo sé que por ahí mucha gente dice, uy, hay que lograr el equilibrio. Yo creo que eso es casi un irreal. Lograr el equilibrio es un irreal porque finalmente cuando uno está muy bien, quizás en la parte profesional, de pronto por ahí puede haber que la parte de salud no lo esté, o que la familia, o lo espiritual, quién sabe, puede que esté fallando una y otra, o sea que el equilibrio es, vuelvo y digo, creo que es un irreal, pero sí estar en pro de estar trabajando en eso y que cuando estén esas bajadas, pues trabajemos para subir un poco ese punto de trabajo ahí. No, Sebas, digamos que cerrando este espacio, más que agradecido contigo, creo que con el universo, si se puede llamar, por poder conversar de estas cosas que hoy conversamos. Me identifico demasiado con tu forma de ver no solamente el fútbol, sino de ver la persona y de ver lo que hay más allá de un profesional. Y creo que es bien importante eso. Y nada, obviamente antes de despedir a las personas que nos acompañaron y gracias por estar pegados con el podcast y no se vayan a perder el siguiente episodio que viene con otro invitado muy interesante. Muchas gracias, Evas, y agradecerte por haber sacado este espacio, estando en concentración, estando justo preparándote para un partido esta semana y viajando tanto porque ni siquiera has estado en tu casa en estos últimos días. Entonces, nada, para mí es muy valioso ese tiempo y este espacio que sacas. Y nada, esperemos seguir conversando no solamente de fútbol, sino de otras cosas en espacios futuros, Evas. No, David, muchas gracias por la invitación y muy importante estos espacios. Yo creo que hacen falta y son necesarios para que, bueno, los jugadores, los que están comenzando, puedan escucharte, puedan escuchar a esos invitados, lo que hablábamos, que ya han vivido esos momentos y pueden transmitir, pueden llegarles y que les pueda quedar algo para sus vidas. Y bueno, te felicito por esa iniciativa, por esa idea y bueno, te deseo lo mejor. Gracias, gracias, Sebas. Y nada, para todos un saludo y como les digo, quédense conectados con Fútbol Sin Balón y esperemos nuestro próximo episodio con otro invitado especial como el que tuvimos hoy. Un abrazo.